Seguimos haciendo Ciudadano ADN junto a Sandra Ceballos y Cristian Arcos. ¿Nos tenemos que poner serio? Obvio. Ya no podemos decir que era nuestro subsecretario favorito. Podemos decir que es nuestro ministro favorito. ¿Podemos? ¿O no? No sé, pero ya lo dijimos. Ya, pero si nadie cachó. Bueno. Vamos a hablar ahora de trabajo. Pongámonos serios. No, porque se cumplen 2 semanas desde que asumió ya como ministro del Trabajo tras la salida de la ahora candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. Estamos hablando del ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. ¿Cómo está, ministro? Hola, ministro, ¿cómo está? Hola, Sandra. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Ha cambiado mucho la vida en estas 2 semanas o no? Ha aumentado la intensidad de la vida. Así es, sí. Es más intenso este cargo, es más expuesto. Sí, tiene menos tiempo. Lo ocupo de manera distinta, pero sí, estoy más ocupado, estoy llegando más tarde a la casa. Sí. Pero tiene mayor exposición, eso sí. Digamos, ¿no? Y también más responsabilidad claro. en varias de las como prioridades que no ha puesto el presidente, pero se disfruta también. O sea, han sido 2 semanas bien intensas, pero también bien desafiantes por las responsabilidades que tenemos en este último año. Y en términos de prioridades, ministro, ¿cuáles son las prioridades que efectivamente me imagino que se mantienen o alguna otra a partir de que toma este cargo, pensando en que queda un año de gobierno, que harto, no es poco? Digo. Sí, pues es el último cuarto del gobierno. Bueno, primero, y quizás lo más importante para el país en los próximos años va a ser la implementación de la reforma de pensiones. Si bien una reforma muy desafiante en materia de políticas públicas, creo que lo más relevante para la ciudadanía es que la promesa que se hizo en este proyecto de ley, que es que van a subir las pensiones de manera considerable, sobre todo para las mujeres, se cumpla en los tiempos que la ley lo establece, en septiembre para subir la PGU al primer grupo de los mayores de 82 y ya en enero empezar a pagar el bono por años cotizados que sube de manera bien significativa las pensiones. Avanzar en Sala Cuna, que ese también es un proyecto largamente postergado y que es estratégico tanto para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, reducir las brechas de empleo, hacernos cargo con otro tipo de herramientas de la baja en la tasa de natalidad. Entonces también es una reforma que creemos que es muy emblemática y el presidente está muy convencido de que hay que avanzar en ello. Y otras medidas asociadas al empleo formal. Vamos a partir, ya partimos la negociación del salario mínimo en la CUT, entonces, como ven, esto no para y vamos a estar enfocados en estas prioridades en los próximos meses. Ministro, vamos a hablar en detalle de algunos de esos temas, pero me gustaría saber además cómo va la evolución y de alguna manera también la revisión que ustedes hacen de cómo fue el proceso de implementación de otras 2 leyes que son, entre varios otros, pero que me parecen súper relevantes, que son la ley de las 40 horas, ¿no? Con la ley de la conciliación familiar, que van más o menos hermanadas, y la ley Karin, por otra parte, que en un momento también generó un revuelo porque hubo muchas denuncias, ¿no? Después incluso el sistema se vio un poco ahí exigido. En el caso de 40 horas tenemos una evaluación bastante positiva, si uno lo ve en los datos agregados, pero también lo ve en las experiencias concretas de las empresas. La jornada laboral en Chile se está reduciendo. Ahora en abril ya se cumplen 2 años de la aprobación de la ley, y si bien por ley este año no nos toca una reducción de jornada legal, lo que hemos visto es que la mayoría de las empresas están bajando ya directamente a 42 o a 40 horas. Tuvimos algunos problemas el año pasado a propósito de esta reducción por minutos que finalmente la Dirección del Trabajo zanjó, hay que decirlo, en empresas muy específicas, en cadenas de farmacias, pero en general lo que hemos visto es que las empresas han cumplido. Algo que también esperamos prontamente tener los datos, pero también hemos visto cómo se ha reducido la aplicación del artículo 22, que era también algo que conversamos bastante en su momento aquí en la radio. Y otras medidas que la ley incorpora, así que en ese sentido la ley 40 horas creemos que se está implementando de buena manera. En el caso de la ley Karin, durante los primeros meses efectivamente tuvimos una enorme cantidad de denuncias. La Dirección del Trabajo ha sido desafiada justamente por aquello. En general creemos que era una ley muy necesaria y que abrió una discusión en las empresas que va a obligar a un cambio cultural. Hay que recordar que la ley está más bien enfocada en la prevención, más que ya en el momento final donde se produjo un problema en el lugar de trabajo que implica situaciones de acoso y violencia. Pero estamos reforzando los equipos de la Dirección del Trabajo con funcionarios, estamos reforzando también con algunas modificaciones reglamentarias que ayuden ya este 2025 a que el foco esté puesto más bien en la prevención, entendiendo que con los casos que se denuncian hay que cumplir con tiempos, con formas y que efectivamente el acoso y la violencia se erradiquen. Y finalmente en el caso de conciliación es una ley que ha ido avanzando. Creemos que en las empresas donde ya esto existía ha sido algo más fácil,
Pero al final del día, Sandra, creo que el conjunto de estas leyes, las bandas horarias en 40 horas, la ley de conciliación, la ley Carin, son todo un conjunto de medidas, junto a la ley de Sala Cuna, que esperamos también aprobar, es en su conjunto lo que permite que se entreguen mejores herramientas, sobre todo de reducción de brechas, de participación de mujeres, pero también de que las mujeres a través de distintas herramientas puedan alcanzar la autonomía económica, que finalmente es lo que buscan este tipo de iniciativas, más allá de lo relevante que es para la productividad, para el crecimiento, para que las empresas puedan reclutar a los mejores talentos. Pero es una deuda pendiente y creo que la evaluación del conjunto de las leyes nos va a permitir afirmar que al final de este gobierno hay más herramientas legales y también administrativas para que las mujeres puedan participar en mayor igualdad de derechos, entendiendo que toda la brecha sigue siendo importante. Esta bajada conceptual, ¿no?, de verlo como algo completo, digamos, ¿no?, como algo incluso macro que tiene un objetivo, digamos, de un cambio cultural y que hay que empujarlo, de pronto hay que empujarlo. Esa recepción, ¿cómo la han sentido, ¿no? ¿Cómo han sentido esa recepción de parte de empresas, empleadores, servicios públicos, de lo que sea? ¿Se logra entender de que no son leyes, sí, son leyes, digamos, individuales, pero de que son parte de este conjunto? ¿Se logra entender ese mensaje hacia abajo? ¿Sienten que sí? Mira, por un lado creemos que son leyes bienvenidas, que han sido bien recibidas por el mundo de los trabajadores. Muchas veces también, sobre todo las gerencias de recursos humanos, que son las que se encargan después de dar la bajada concreta en cada una de las empresas, nos han mostrado cierta preocupación, a veces cierta incertidumbre, que es normal cuando uno hace tantas modificaciones al Código del Trabajo, necesarias por cierto, y quizás donde hemos tenido las mayores dificultades muchas veces es en la casuística, a veces en el caso a caso, a veces en una denuncia mal aplicada o a veces en un caso mal llevado por la empresa. Algunos han buscado como generalizar para tratar de deslegitimar la importancia de este cambio cultural. Y hay que decirlo, algunos incluso han planteado que sobre todo nuestra agenda en materia de reducción de brechas de género es una agenda particular, una agenda que son para algunos grupos pequeñitos de mujeres, cuando en realidad son reformas que han cambiado la vida de millones de personas. En la reforma de pensiones va a mejorar la vida de 2,8 millones de personas. Las 40 horas estamos hablando alrededor de 4,5 millones de personas, en su gran mayoría mujeres. Pero los cambios culturales siempre cuestan. Nos hemos encontrado con empresas que van más allá de la ley, pero siempre hay que recordar que el Código del Trabajo está pensado justamente porque también nos encontramos con muchos lugares donde la ley laboral no se cumple, y para eso existe el derecho al trabajo y la dirección del trabajo. Pero yo diría que a nivel general la recepción tiende a ser positiva, pero muchas veces en la casuística, en el caso a caso, a veces en un caso que adquiere connotación pública, algunos actores buscan relativizar los alcances de estas agendas, e incluso nos hemos encontrado con anuncios a propósito de la coyuntura presidencial de revertir algunas de estas leyes, lo cual a nosotros nos parecería un retroceso importante. Ministro, pero además, ¿qué señal se entrega, por ejemplo, con lo que pasó el fin de semana pasado a propósito de cumplir la ley y de alguna manera los trabajadores el tema del derecho adquirido, ¿no? Con lo que pasó con toda la discusión por el viernes pasado, el Viernes Santo, que desde el mundo del retail sobre todo esperaban que fuera un día feriado. Entiendo que hubo harta fiscalización al respecto, pero finalmente los trabajadores se quedan con la idea de que se pensó en legislar, pero los parlamentarios no estuvieron a la altura y no se pusieron de acuerdo, y el gobierno tampoco le puso la suma urgencia que requería como para que fuera votado y pudiera aplicarse a partir del viernes pasado. Mira, siempre como gobierno nosotros tenemos que tener esta mirada integral, sobre todo considerando la coyuntura económica, política que no solamente está viviendo el país, sino que también el mundo, y nos parece razonable que el país dé un debate a propósito de los feriados, a propósito de cómo hacer más organizados los tiempos de descanso de los trabajadores, pero que muchas veces se tiende a concentrar en el momento de la coyuntura, y eso no permite que uno tenga un debate más sustantivo respecto a cómo efectivamente hacer más razonable los feriados, los descansos, el tiempo de trabajo, todo es necesario. En ese marco también señalar que nosotros en su momento, cuando estaba todavía la ministra Jara, lideramos una mesa donde finalmente los empleadores no quisieron asistir para intentar llegar a algún acuerdo que no dependiera de una ley, porque si no finalmente uno le traslada todo el problema al Código del Trabajo. Chile tiene un Código del Trabajo muy grueso, con muchos artículos, justamente por la falta de diálogo. Hay muchas de estas cosas que si los actores los resolvieran entre sindicatos y empleadores, nos ahorraríamos un montón de trabajo a propósito del Código Laboral. Pero como eso no ocurre, todas las expectativas de los trabajadores y de la sociedad están puestas en modificaciones al Código del Trabajo. Y eso a veces no siempre es la mejor salida.
Nosotros hicimos un pronunciamiento a través de la Dirección del Trabajo, que era a nuestro juicio bastante claro y preciso, entendiendo que no era un feriado irrenunciable y que históricamente no era todo el comercio el que cerraba para el Viernes Santo. A nosotros nos parece que es un debate legítimo, pero que cuando muchas veces se discute en la coyuntura de las próximas 2 semanas asociadas al feriado, a veces se pierde la perspectiva más general, y en eso nosotros, y esto lo vuelvo a reiterar, tanto a los sectores de sindicatos como de empleadores, muy disponibles a dar esta discusión, porque después va a venir el feriado por las elecciones, después viene el feriado por alguna otra efeméride religiosa o no religiosa, pero creo que este debate lo tenemos que dar como país, pero que tiene que desanclarse un poquito de la coyuntura inmediata, porque si no, la verdad que la discusión se torna muchas veces asociada como a la cuña fácil, a quedar bien con ciertos electorados, pero es relevante que los trabajadores tengan tiempos de descanso conocidos, que esto no se resuelva una semana antes. Y que se respeten los derechos adquiridos también. Y que se respeten los derechos adquiridos, porque eso también es parte de nuestra doctrina laboral. Claro, y a propósito de la cuña fácil, ¿no?, que usted mencionaba, le va a tocar, digamos, un año electoral, o sea, eso es un hecho. Nosotros le hemos preguntado siempre a ministros, ministras, subsecretarios, sobre todo en este último periodo, cómo poder seguir evidentemente avanzando cuando cruzadamente va a aparecer, ¿no?, la cuña electoral. Saquemos el concepto fácil, pongámosle cuña electoral, porque a veces son muy bien intencionadas, otras no. Pero es un tema electoral. El cruce del electoral bajo todo lo que viene, ¿cómo transitarlo, digamos? ¿Cómo navegarlo? Mira, volviendo a las 3 prioridades que el presidente nos encomendó, la implementación de la reforma de pensiones, si bien es algo que depende directamente del Ministerio y de los Ministerios de Hacienda y Trabajo, se requiere ir construyendo mucho consenso en torno a una implementación que va a trascender a este gobierno. Y por lo tanto necesitamos que estos sean acuerdos de Estado que permitan finalmente cosas tan concretas como que en enero te llegue un pago por años cotizados y que eso se refleje en tu cartola de pensiones, y que la gente entienda que cuando la política llega a un acuerdo, eso le mejora la vida a las personas. Eso es central. Claro. Segundo, en Sala Cuna, yo tengo un moderado optimismo, entendiendo que esto es algo bien transversal, que ha sido apoyado por la sociedad civil, que tiene actores tanto en oposición como en gobierno que buscan justamente este objetivo de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero obviamente en años electorales el acuerdo, el diálogo cumple un doble papel. A nosotros nos queda todavía un año y vamos a gobernar hasta el último día. Y en el caso de subsidios laborales, que es el otro gran tema que nos compete y que vamos a enviar un proyecto de ley también en esta materia. Imagínate, 2 proyectos de ley bien importantes que uno podría decir, último año electoral no hay espacio para aquello. Pero tenemos que dejar al país mejor preparado para las contingencias laborales que vienen. Y nuestra institucionalidad laboral está desactualizada de la incertidumbre económica, de la relativización de los tratados de libre comercio, de cambios muy abruptos en materia de política económica, y por lo tanto es nuestra responsabilidad dejar a este país mejor preparado. ¿Cómo lo hacemos eso? Con mucho diálogo, con mucha conversación. Creo que este es un ministerio que tiene cierta expertise en ese campo, y también tratando de desmentir cuando muchas veces circulan visiones sobre los mercados laborales o sobre el trabajo que no son efectivas. Solamente para darte un ejemplo, todas las semanas se dice que la informalidad laboral está desatada y en aumento. Exactamente. Y llevamos un año reduciendo la informalidad laboral en el país. Pasamos de 28 a 27, 26 y estamos en 26,1, su mínimo histórico, supuesto, y con toda la contingencia económica y política que tenemos, pero tú ves todas las semanas que se dice la informalidad está desatada y subiendo. Y hay frases instaladas, pues, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es el problema de la informalidad? No es que 26 puntos sea algo para quedarse conforme ni satisfecho. Sigue siendo alto, digo. El problema es que de los 2,5 millones de informales, 800.000 trabajan en empresas formales. Estamos hablando de trabajadores que llegan a las 9, que salen a las 5, que tienen compañeros de trabajo con contratos y a ellos no se les pagan las cotizaciones. Ahí podemos poner el foco. Por cada 125.000 trabajadores que sacamos de la informalidad, bajamos un punto a la informalidad. Pero para eso el diagnóstico es clave. No es solamente esto para desmentir a un candidato, para decir que hay una fake news o para entrar en la polémica de ocasión, sino porque si hay un sector del país que cree que la informalidad está subiendo cuando está bajando y no colocamos el foco donde efectivamente está el problema, porque nosotros creemos que la informalidad es un problema, tú finalmente no puedes apuntar a una solución de política pública y menos plantearle al Parlamento: este es el proyecto de ley para reformar los subsidios para resolver este problema, y no ese problema general que algunos dicen que existe cuando no hay evidencia. Eso es lo importante del diálogo,
Nosotros creemos que son proyectos que van a avanzar, particularmente el de subsidios laborales va a permitir que mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores, que es algo de que se conversa poco, personas que sobre los 55 años, estamos todos ya camino hacia allá, unos más cerca que otros, pero vamos todos hacia allá, que están teniendo mucha dificultad para volver al mercado laboral. Después de los 55 años salir del mercado laboral cuesta harto volver. Y en un país que está envejeciendo, en un país donde tenemos menos joven, eso debiera ser de preocupación de política pública. Entonces, cuando tú instalas los diagnósticos correctos en materia de empleo, y eso es parte de nuestra responsabilidad, creemos que es posible en un último año avanzar en reformas que van a dejar un país mejor preparado para contingencias como las que estamos viviendo, por ejemplo, hoy día en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros países del mundo. Ministro Bocardo, pero ahí la caricatura muchas veces cuando se habla de informalidad es pensar en alguien en la calle vendiendo Super 8. Esa es como la caricatura. Y usted mencionaba que efectivamente de pronto hay empleadores que también validan esta situación. Pero trabajo informal también es, por ejemplo, cuando hay trabajadores a honorarios que están durante años trabajando a honorarios como supuestamente en prestación de servicio cuando detrás hay una relación contractual. Y bajo esa lógica muchas veces dicen que el Estado es el peor empleador. ¿Sigue siendo tan así? A nivel de trabajador honorario es efectivo que el Estado contrata a una gran cantidad de personas en condición de honorario. Hay distintas medidas que se han ido tomando, como el dictamen de Contraloría que obliga a traspasar honorarios a la contrata. En otros casos son temas más bien de registro, pero nosotros como ministerio creemos que hay dos grandes focos para abordar la informalidad. Uno es el trabajador independiente, ese que tú ves en la calle, el de los toldos azules, el que muchas veces está atrapado en redes de crimen organizado y ellos son la primera línea de una empresa informal estructurada y que la solución va más por la vía de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Economía, y este otro grupo que es estos 800.000 trabajadores informales en empresas formales que se resuelven por dos vías. La vía de incentivos a la contratación formal, subsidios, y por otro lado, fiscalización a través de sistemas de inteligencia inspectiva, donde efectivamente estas empresas paguen, porque finalmente no solamente es que estas personas están desprotegidas ante un accidente laboral, no se les cotiza por pensiones, y eso al final del día el país lo paga de alguna manera, sino que fundamentalmente porque hacen dumping laboral. Entonces, el comerciante que tiene a sus trabajadores al día, que les paga las cotizaciones, finalmente compite en desigualdad y condiciones. Por lo tanto, esto es algo que a los empresarios también les debería importar. Estamos haciendo varias cosas en esa dirección y finalmente creemos que todos debiéramos estar de acuerdo con abordar la informalidad porque es un problema que afecta económicamente, laboralmente y socialmente. Y en ese sentido, estamos enviando prontamente un proyecto de ley que va justamente a atacar el corazón de uno de esos problemas, que son estos 800.000 informales que están en empresas formales, y es parte del trabajo que tenemos que hacer. Los honorarios son un problema también que tenemos que ir abordando, porque efectivamente nuestro código laboral a veces permite demasiadas formas flexibles y desreguladas de trabajo, y cuando tú tienes un trabajador que llega todos los días a una hora, que cumple horario, que está 2, 3, 4, 5 años bajo esa condición, debería tener un contrato. Y creo que eso es algo que también hemos ido avanzando en el último tiempo a propósito de las modificaciones que hicimos en 40 horas con el artículo 22, inciso segundo, que se ha ido reduciendo y algunas empresas han ido entendiendo que esas personas tienen derecho también a una jornada. Y a tener vida. Oiga, subsecretario, usted lleva 2 semanas como ministro. Subsecretario, pues, lleva 2 semanas como ministro. Es que eso le iba a preguntar, pues, porque él lleva 2 semanas como ministro. ¿Y qué pasa con la subsecretaría? Porque todavía se mantiene en subrogancia. El ministerio sigue funcionando. Tenemos a la subsecretaria subrogante, que en este momento es María Elizabeth Soto, que está subrogando hasta que llegue el nuevo subsecretario o subsecretaria. Esperamos que eso se realice en los próximos días. Es obviamente una decisión que toma el presidente, pero la verdad es que el ministerio sigue funcionando en régimen, la subsecretaría sigue atendiendo todas sus responsabilidades legales y por lo tanto los equipos no se han detenido por este cambio. Pero como te decía, el ministerio y sus compromisos y los compromisos de la subsecretaría siguen operando con todos los equipos del ministerio. ¿No tiene algún nombre por ahí en el horizonte? Eso es algo que el presidente, es una decisión del presidente y como te decía, esperamos que prontamente eso ocurra, pero de lo contrario seguimos trabajando como ministerio y subsecretarías, ambas,
previsión y trabajo, porque las responsabilidades legales que tenemos como ministerio no paran por una autoridad en particular. En su rol de subsecretario tuvo que vincularse muchísimo, ¿no?, con todos los actores políticos de diferentes lados, y de hecho siempre destacaban aquello, ¿no?, la capacidad de diálogo que tenía con todas las fuerzas políticas. ¿Cambia mucho al ser ministro eso? ¿Hay una situación distinta, hay una mirada distinta, porque ya el rol es distinto y hay otras personas que participan en la articulación? Pensando en que estamos hablando de un tema, como usted lo mencionó ya varias veces, que varias de estas son políticas de Estado, ¿no? Estamos pensando que se extiendan en el gobierno que venga, sea del color que sea, pero que sea una política de Estado. Para eso ese puente y ese diálogo es absolutamente relevante. ¿Ha cambiado eso? ¿Cómo lo ve en la perspectiva que queda? A nosotros nos tiene bien orgullosos que esta forma de diálogo social tripartito haya logrado los frutos que ha logrado hasta ahora. Y creemos que buena parte de los legados del gobierno están asociados también a avances que se han logrado en materia laboral y previsional. Y por lo tanto, esta forma de trabajar la vamos a mantener, no solamente porque es la posibilidad que tenemos de avanzar en proyectos de ley con minorías parlamentarias en ambas cámaras, no solamente una táctica a nivel de Congreso, sino que algo que pasa, Cristian, que es bien importante, que cuando tú llegas a acordar reformas tan significativas como reducir 5 horas la jornada o modificar de manera muy sustantiva el sistema de pensiones, tú requieres de acuerdos que vayan más allá de un gobierno de turno, sino la tentación de la mayoría ocasional de que tienes un diputado más en sala, o justo ese día tenías 2 senadores más en sala y de pronto ganas o de pronto pierdes, finalmente no le hace bien al país, porque si en un año más estamos volviendo a discutir sobre jornada, pero en otra dirección, finalmente pierde la economía, pierden las empresas, pierden los trabajadores. De ahí también el valor político de los acuerdos. Eso es algo que vamos a mantener. Efectivamente, el haberme relacionado con un montón de actores empresariales, sindicales, te permite tener un piso de entrada significativo, pero también transmitirles que para las reformas que nos quedan pendientes, para la implementación de la reforma de pensiones y otras agendas que se mantienen, cuando uno tiene prioridades, no es que las otras agendas desaparezcan, sino que vamos a seguir trabajando en materia de fortalecimiento de negociación colectiva, en ajustes a la ley Carin u otros. Eso justamente se logra con diálogo, y en un momento donde pareciera que la polarización es la tónica, creo que hoy día se valora desde otra perspectiva el grado de acuerdos que se han alcanzado y la estabilidad que tienen que tener necesariamente en el tiempo. Así que cuando eso se logra, no solamente gana un gobierno, no solamente gana un ministerio, no solamente hoy día nos permiten estar bien aspectados, sino que también gana el país. Y creo que eso hay que transmitirlo con mucha fuerza, sobre todo en un momento económico y geopolítico que va a ser delicado, y para eso se van a requerir cada vez más políticas más de Estado que de gobierno. Y en eso por lo menos vamos a estar enfocados estos próximos meses y llevando adelante las prioridades que nos ha puesto el presidente. Estamos con el ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo. Ministro, usted es deportista. De hecho, fue presidente de la Asociación Atlética Regional de Valparaíso. Sí, a varios años. De hecho. Sí, y corre en todas las corridas que hay organizadas. La última fue para el Día del Deporte. Todas las que puedo. Me gustaría correr en más, pero trato de estar en todas las que puedo. Hace algunos días se anunció el final de Estadio Seguro, que también tiene que ver con el mundo del deporte, se supone. Y habemos muchas personas que a lo mejor no somos tan fanáticos del fútbol, pero estamos preocupados respecto a lo que trabajan en lo que gira en todo el entorno de las personas que ojalá en familia puedan ir al estadio. Ahí también hay muchos trabajadores que muchas veces se ven en riesgo por lo que ha estado pasando. ¿Usted va a participar de alguna instancia donde se evalúe qué se va a hacer con esa situación? Bueno, primero relevante... Además es colocolino. Condenacia. Que es tu aniversario ya. 100 años, pero a propósito de lo que pasó en los últimos días en el estadio, obviamente como que la sensación de la celebración de los 100 años tenía otro sabor. Yo creo que todos quedamos muy golpeados por lo que pasó, la muerte de esos 2 chicos en el Monumental. Evidentemente hay un tema de materia de seguridad y orden público que hay que abordar, y que distintos gobiernos de turno lo han intentado a partir de distintas estrategias y no han sido efectivas. Me parece que eso es algo evidente después de lo que pasó en el Monumental. En segundo lugar, volver a relevar el valor que tiene la práctica deportiva más allá de la alta competencia, incluso en materia de recuperar espacios públicos, en materia de sacar muchas veces a esos chicos de esas redes delictivas, entregar valores, entregar aspectos formativos que van más allá de tener un medallista olímpico, de tener un campeón de Copa Libertadores, sino que tienen que ver con formar a miles y miles de jóvenes en otros valores, con otros niveles de disciplina e incorporarlos en un estilo de vida sano. Dicho eso, evidentemente nosotros vamos a mantenernos preocupados por esos trabajadores. Son trabajadores que tienen que realizar funciones, que muchas veces por estas
situaciones se exponen a riesgos. No es el primer grupo, también lo tuvimos que abordar, por ejemplo, en su momento cuando la situación en la Araucanía estaba en una situación distinta a la que está hoy día, y por supuesto que siempre los trabajadores tienen derecho a poder desempeñarse en condiciones de seguridad y salud, y cuando esas condiciones no están garantizadas, primero recordar que el Código del Trabajo permite que esos trabajadores no se expongan a esos riesgos, pero de todas maneras, en todas las instancias que requieran fortalecer esos derechos laborales, vamos a estar ahí como ministerio, no solamente en el tema deportivo, sino que en todos los ámbitos, porque esta es una batalla que no podemos perder. Y creo que la situación que estamos viviendo hoy día es delicada, pero también es una oportunidad para abordar desde una perspectiva distinta una situación que vuelvo a insistir, distintos gobiernos han desplegado distintos planes, distintas estrategias, pero por distintas razones no han sido efectivas. Ahora, lo que a nosotros como ministerio nos compete, debemos garantizarle a esos trabajadores, desde el guardia de seguridad, el utilero, los propios futbolistas que están ahí como trabajadores exponiendo. A uno se le olvida que los trabajadores, los árbitros son también trabajadores. Sí, vamos a hacer todos los esfuerzos para que efectivamente esas condiciones estén garantizadas. Ministro, la ex ministra Jara hoy día está en otro rol, ¿no? De hecho estuvo aquí en la mañana en Radio ADN, en un rol de candidatura presidencial. Más que preguntarle por la candidatura presidencial de la ministra, una de las críticas que se hizo en su minuto era que en los últimos meses la ministra había utilizado su cargo casi como para hacer campaña, que lo que hacía en el fondo era hacer campaña. ¿Cómo evalúa ese tipo de declaraciones? Usted que trabajaba ahí permanentemente con la ministra Jara, que hoy es candidata, así ya derechamente, como renunció y está. Y de hecho tiene muy buena rol. Perspectiva en la está en otro rol. Mira, sobre la reforma particularmente y el despliegue en terreno en materia de pensiones, la verdad que la oposición y en su momento la asociación de AFP nos cuestionaron por cada actividad en terreno que hacíamos. En su momento fue cuando impulsamos los diálogos previsionales, que se nos acusó de estar desplegados en todo Chile por abrir un diálogo en las regiones respecto a previsión y qué seguridad social querían los chilenos y chilenas. Después, cuando la reforma estaba avanzando, hubo diálogos donde iba la ministra Jara y el ministro Marcel a todas las regiones a explicar la reforma, y nuevamente se nos notificó, se nos ofició de por qué estábamos haciendo ese despliegue. Si no lo hacíamos, se nos acusaba de que no estábamos informando de la ley de pensiones. Y la verdad que habiendo aprobado la ley que se aprobó, a mí me parece que es evidente que 5 días después, una semana después de que se hubiera aprobado la ley, como gobierno y como ministerio, difundiéramos los avances de una ley que es muy ciudadana y es altamente esperada. Por lo tanto, en eso la verdad que nosotros estamos bien tranquilos de que todo lo que hizo el ministerio era parte de nuestras responsabilidades, pero la oposición tiene el legítimo derecho a tener una opinión distinta. Hay instrumentos legales con los cuales se nos puede requerir información, pero la verdad yo desdramatizaría, porque lo relevante era dar a conocer la reforma de pensiones. Probablemente es la reforma y el desafío en materia de política pública más importante que hemos tenido en los últimos 20 años. El tipo de institucionalidad que hay que construir, los beneficios que hay que entregar. Probablemente en 10 o 15 años, dado el cambio demográfico, vamos a estar discutiendo nuevamente sobre seguridad social, y creo que eso es mucho más relevante que ver si lo que dijo, lo que no dijo una ex autoridad pudiera ser susceptible o no de, cuando lo que estábamos informando era algo que la ley no mandata. Entonces, lo único que estábamos haciendo en ese momento era cumplir la ley. Si alguien cree que un ministro o un subsecretario o subsecretaria no lo tiene que hacer, que lo diga de esa manera, pero nosotros al menos estamos bien tranquilos del despliegue que se tuvo en esos meses. Era parte de nuestras responsabilidades legales y bueno, y siempre después cuando se inician las campañas, las elecciones, aparecen este tipo de debates, pero nosotros como ministro estamos muy tranquilos y además estamos muy convencidos que era lo que había que hacer en ese momento, y vamos a seguir desplegados en terreno informando sobre la reforma de pensiones, así que espero que ni la asociación de AFP ni la oposición se sorprenda, porque nos van a ver bastante en terreno en los próximos meses como Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Bueno, estamos en proceso de implementación, así que corresponde. Ministro Giorgio Bocardo, un placer, muchas gracias. Tiene harta pega por delante, así que supongo que nos seguiremos viendo. Así es, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a la radio siempre por darnos el espacio.